Laura Santamarina, ¿cómo estás? Muy bien, deseando irme de vacaciones, la verdad. Qué envidia que te vas de vacaciones. Bueno, me lo merezco, yo Otros creo. pasamos aquí el verano, te lo mereces por supuesto, pero otros pasamos aquí el verano en Oye, Madrid. que yo ¿Dónde te voy a vas? pasarlo. ¿Dónde te vas? A Nápoles, A a Nápoles, Ischia muy bien. y vuelvo a Roma, por supuesto. Bueno, tienes que volver porque tenemos episodios que grabar y todavía más invitados que estamos en mitad de temporada. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo está yendo el verano ahora que ya Pues mira, llevamos unos cuantos... muchísimo curro, Ujú. pero muy contenta, sobre todo de poder alternar cosas que molan mucho y cosas que no molan tanto, Muy bien. pero tener tiempo para todo, la Muy verdad. bien. Yo estoy muy contento también porque acabo de pasar la primera boda de una amiga. Que nunca había ido a una boda de una amiga, siempre había ido a una boda en condición de hijo o de Ujú. sobrino de familia. Y nunca había ido a una boda de una amiga y yo creo que me ha hecho como renovar los votos y las esperanzas en el amor y en las parejas y en las amigas. Y estoy como contento porque iba con un poco de reticencias, pero es como me ha hecho muy feliz por mi amiga Marieta, que la mando unos saludos desde aquí. Yo creo que cuando vaya a la boda de una amiga Ujú. sentiré que he pasado una frontera, ¿no? De que me he hecho mayor. Porque Sí, nunca he ido a una boda de una amiga. Y no no sé si, no es bueno, un no sé si futuro mayor, cercano. un poco, pero tú estás ya a punto de casarte. ¿Cuándo te vas a casar tú, Laura? Bueno, por favor, no me metas presión. Pero lo Es tienes verdad todo, que estoy muy lo más casada difícil desde lo hace tienes, mucho tiempo, claro. es verdad. Pero es cierto que en el tema de las bodas siempre lo renegaba mucho de ello y lo veía algo como muy casposo, incluso de pequeña, ¿no? No tenía nada idealizado eso, ni lo romantizaba. Pero ahora creo que lo he resignificado. Y la verdad es que me encantaría celebrarlo con mis amigas, no sé si tanto con la familia. Y me imagino en la Costa Brava, fíjate, yo por Ujú, todo lo alto. ujú. Es un statement para toda tu familia que esté escuchando este podcast ahora, el que hayas dicho que no les quieres invitar Total, a la boda. Yo no sé cuándo total. me casaré, Laura, así que yo creo que me voy a quedar con esta sensación tan bonita de ver a las amigas casarse, hacerlo felices, y voy a Además, te quedan pensar... otras, futuras. Me quedan otras, no en tanto tiempo además, pero voy a pensar que el neorromanticismo es querer mucho a las amigas, que ahora se lleva mucho. Es un poco pagafantil esto, pero ¿Por como qué? voy un poco como en esa línea en estos últimos episodios y hoy también yo creo que va a ser un episodio en el que me exponga mucho en este sentido. Así que me voy a llevar eso. Pues muy bien, vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a entrar en materia, perfecto. Venga, pues empezamos hablando de los vínculos. Ujú, Los vínculos que generamos entre nosotras son siempre singulares, complejos y únicos. Hay veces que nos descubrimos a nosotras mismas sin saber muy bien qué es lo que estamos haciendo, pero hay algo que nos está impulsando, porque es lo correcto en ese momento. En ese sentido, depositamos un gran peso en la mirada ajena y buscamos la aprobación externa para validar muchas veces nuestros actos y emociones. Hemos creado y establecido rituales dentro de la pareja que consideramos normales y que absorbemos sin cuestionarnos. Simplemente actuamos desde una perspectiva social correcta, podemos decir, ¿no? ujú. Y en este sentido te pregunto, ¿tú celebrarías una ruptura? A ver, yo estoy muy a favor de celebrar. Yo lo celebraría porque eso significaría que he tenido pareja. Entonces me parece me parece un punto como de partida muy bueno para celebrar. Yo estoy como en ese sino vital ahora mismo, ¿no? De persecución del amor romántico, por mucho que me haga el duro ahora. Pero sí, ¿no? Celebrar está bien, me parece un reto, ¿no? Porque hay muchas cosas que implica una ruptura, ¿no? Yo también creo que es un reto, pero creo que no todas las rupturas se pueden celebrar, ¿no? O sea, es bonito poder Ajá. celebrarlo, pero creo que también tienes que despojarte un poco del fracaso, ¿no? De la sensación Mm, esa que tienes y entender la ruptura como un comienzo, no como un final. Yo recuerdo una cosa que sucedió no voy a decir nombres porque es como un poco más íntimo, pero en una cosa que sucedió en mi familia hubo una ruptura de una relación de muchísimos años, de décadas, y cuando hablé con una de esos familiares que se habían separado, me impactó mucho una cosa que dijo, que más allá del fin del amor o llámalo X, ¿no? De lo emocional o de perder la compañía de esa persona, me dijo que se sentía muy triste y muy frustrada por haber roto, haber terminado con Mm. su proyecto vital de muchos años, ¿no? Y a mí eso me cambió mucho también la concepción, era un poco más joven que ahora, me cambió un poco la concepción sobre la idea que tenía de la pareja y sobre la idea que tenía Es que sí, del depositas amor mucho, romántico, ¿no? en el otro Porque es... hay un tema ahí de expectativas también en la otra persona y en hacia dónde quieres que vaya tu vida, Ujú. ¿no? Que es
que es fuerte. Pero celebrar, nos quedamos con celebrar, que siempre está bien, al menos sobre el papel. Luego ya arreglaremos lo que tengamos que arreglar. Y de celebrar va bueno, el tema que traemos hoy sobre la mesa con la película de Volveréis, dirigida por Jonás, coescrita con Itza Sanz, y es la nueva comedia que ha pasado por Cannes y que habla pues de nosotras mismas, de los amigos, de la familia y de los comienzos y las rupturas, ¿no? Todo un poco. A mí me hace mucha ilusión, Laura, charlar con nuestros invitados de hoy. Siempre hablamos aquí de nuestra relación personal con las películas y de cómo conectamos con las películas. Hace unos años, en 2019, yo creo que hubo una película, apareció una película que ya forma parte del imaginario cinéfilo y de la relación que tenemos y el imaginario que tenemos de Madrid y del verano, que es La Virgen de Agosto. Yo ese era el primer verano que pasaba en Madrid, esto es Además, real, es que te pega en tanto. Madrid entero. Llevaba 2 años viviendo aquí ya, pero nunca había pasado un verano entero, y además fue justo ese verano en el que mi familia colapsó un poco por esta ruptura de la que hablo. Tuve la suerte de ver La Virgen de Agosto a principios de verano en un pase de prensa, y creo que reconfiguró un poco mi relación con el verano madrileño que estamos ahora atravesando, que siempre sigue teniendo como esa resistencia, porque te obliga un poco a mirarte, a detenerte, así como se detiene el tiempo alrededor, pero sí que fue una película fundamental absolutamente, y además tuve la suerte al poquito de poder hablar con ellos, con mi libretuca, para un blog que tenía por aquel entonces para La Llave Azul, así que me hace mucha ilusión que hoy, en la segunda temporada de FAC La Fama, tengamos con nosotros a Jonas Trueba y Cha Solana. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien, muchísimas gracias. Muy Es un placer teneros aquí. Oye, antes de meternos en harina, hablar un poco de todas estas cosas de las que estamos comentando, en el European Film Challenge ha habido una delegación en Cannes que ha vivido todo el estreno de Volveréis, toda la celebración, todos los éxitos con ese premio de la quincena a la mejor película europea. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Cómo ha sido ese paso por Cannes? Luego vamos a hablar de hacer cine entre amigos y de hacer cine en familia. ¿Cómo es llevaros ese cine un poco en familia a una de las mecas de cine más megalómanas del mundo? Total. ¿Cómo ha sido? ¿Quieres hablar de eso? No, jo, la verdad es que ha sido súper bonito, ha sido un paso súper afortunado. Íbamos preparados un poco para cualquier cosa, porque yo creo que llegábamos ya después de haber estrenado varias películas en Francia. Sentimos, creo, ¿no? Bueno, hablo por mí, pero creo que es algo común, ¿no? Que esta selección era la recogida de una cosecha de muchos años que íbamos como estrenando allí nuestras pelis. Evidentemente, pues la comisión decide sobre cada película, no está decidiendo por el autor, pero sí que es cierto que al estar en esta selección tan mítica de la Quinzaine, no sé, fue algo como nos estaba todo muy hecho a medida, y al mismo tiempo sentíamos que ya teníamos una familia elegida allí y una familia que ya conocíamos, y no sé, no pasamos ni tantos nervios, ni fue muy orgánico, fue muy natural. Sí, la verdad es que yo iba con mis miedos y mis prejuicios, ¿no? Y he de reconocer que lo pude disfrutar, ¿no? Que pudimos, digamos, atravesar el festival con cierta tranquilidad. También yo, en mi caso, llegué unos cuantos días antes allá a hacer una presentación de la película en como unas jornadas que hacen de exhibidores en Francia, que tienen allí mucho músculo y tal, y ya me quedé como viendo pelis durante 5 días. Entonces disfruté como espectador, y ya cuando te llega el momento de presentar tu peli y hacer el trabajo, estás como un poco familiarizado con el festival. Y lo que dice Itxaso, que pues tenemos allí nuestra distribuidora de estas últimas películas, ¿no? En Francia. Te encuentras también con amigos distribuidores españoles, gente que está por allí. Entonces, bueno, se generó un ambiente que estaba muy bien. O sea, la verdad que de pronto ves que el festival es más manejable, ¿no? Que sabes dónde están las salas, puedes acudir a ellas, tal. Y bueno, tuvimos mucha suerte, ¿no? También creo que lo que dices, eso, llegas allí ya no con tu primera peli, ¿no? Ya con una experiencia, con una tranquilidad, también sabiendo cómo relativizar ciertas cosas, ¿no? Sabiendo entender que no es... No sé, ¿no? Luego sí que compruebas que la vida de la película sí que cambia, ¿no? Sí que noto una diferencia ahora a posteriori con la peli, pues, por ejemplo... La película prácticamente ya está vendida a toda Europa, a todos los países de Europa, ¿no? No nos había pasado en la vida, ¿no? Y creo que en gran parte es algo de Cannes, es la quincena, es la propia película seguramente, son los agentes de ventas, bueno, son una serie de cosas, ¿no? Es un aprendizaje, ¿no? Al final también de eso, ¿no? Eso os iba a preguntar justamente, si como autores creíais que ahora mismo todo el mundo festivales tenía mucha importancia para que vuestras películas se pudiesen ver, y si os influían también de alguna manera a la hora de pensar las películas o a la hora de pensar lo que queréis hacer. Yo he intentado siempre como que no, o sea, es decir,
quitarle la máxima importancia posible a los festivales, ¿no? Siempre pienso que ha habido, o sea, que cuentan demasiado, que a veces los cineastas están un poco como pensando a qué festival van a ir casi antes de escribir la película, ¿no? No puede ser eso. Y entonces hemos intentado con todas nuestras películas anteriores, hombre, al final siempre acabas yendo a festivales, ¿no? Pero un poco que fuera orgánico, es decir, pues el que tocaba, el que nos seleccionaba quería y tal, pero no como correr ni forzar nada del proceso de hacer una película para llegar a tal festival. Eso jamás lo he hecho y jamás lo haré, espero, porque me parece que a partir de ese momento es peligroso, ¿no? Es que te estás como pensando más en una estrategia que en la creación, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de la peli. Bueno, un tema que sobrevuela la peli, ¿no? Son los actos románticos que tiene esta pareja el uno con el otro. Y bueno, en todo este camino de la ruptura me gustaría destacar como dos momentos que la verdad me han hecho mucha gracia. Uno de ellos es cuando Vito está pintando a Itxaso, ¿no? Un retrato en una clase de pintura, que automáticamente pensé en Leonardo DiCaprio. Pintando a Rose en el Titanic. Casi igual, sí. Bueno, son como tiempos modernos, ¿no? Un Titanic en tiempos modernos, y me hizo mucha gracia, y en este sentido os quería preguntar si comulgáis un poco, ¿no? Con estos actos románticos pues en la pareja, pero en cualquier tipo de relación. Wow, empezamos bien. Vale, o sea, yo creo que la peli es romántica, creo que como todo el cine de Jonás, yo creo que él es un romántico. Lo que pasa es que al mismo tiempo es un romántico desapegado. Entonces, al mismo tiempo la peli es muy antirromántica, ¿no? Está planteando otra forma de hacer una ruptura, quizá no tan apegada, no tan dramática. Entonces se desdramatiza un poco ese momento doloroso de una ruptura, ¿no? Así que sí que es una mezcla muy, muy curiosa. Yo creo que hay un romanticismo como muy de base en sus pelis y también en lo que pudimos trabajar Vito y yo. Creo que era importante que te creyeses que era una pareja que llevaba mucho tiempo, que te creyeses que había un vínculo muy potente, que incluso como espectadora o espectador pudieras sentir que no se separen, por favor, ¿no? Como en estas comedias clásicas de Hollywood en las que también nos inspiramos. Pero al mismo tiempo es cierto que la peli creo que te hace entrever, ¿no? Sin explicar bien por qué están dejándolo, que creo que es uno de los misterios de la película. Te hace entrever que ahí hay como mucha historia juntos y que hay un amor muy, muy profundo entre los dos y muchos actos de respeto y post-romanticismo, porque casi es como que este cuadro lo llevaba pintando un montón de tiempo y ahora tiene que pagar las consecuencias. Total, sí. Y mi personaje, que es directora, está montando los planos de Vito como actor, ¿no? De su personaje, también tiene que pagar las consecuencias de ese vínculo. Es como, quiero dejarlo y sin embargo toda mi vida está impregnada de mi pareja, ¿no? Bueno, justo ayer hablaba con un amigo que había visto la película y me hizo una reflexión. O sea, él veía claramente que la película funcionaba por precisamente lo que no se dicen ellos, ¿no? Es decir, no se dicen te quiero, no se dicen... O sea, no hay ese tipo de diálogo, sino como más bien todo lo contrario. Entonces, bueno, sí que es verdad que jugamos con esta idea de darle la comedia antirromántica, ¿no? Un poco que decía Itxaso. Luego, esta idea del romanticismo a mí siempre me ha hecho gracia. Yo ya hice una peli que se llamaba Los exiliados románticos y me tocó hablar entonces de qué era eso del romanticismo, que es verdad que está instalado en nuestra cultura, ¿no? Hay como una idea del romanticismo un poco, yo creo, en realidad superficial, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es el romanticismo? Y siempre ahora se tiende a asociar a algo un poco banal, un poco mentiroso, un poco tóxico, ¿no? Tóxico. Y entiendo, ¿no?, que esa es una lectura posible, pero también hay otras, ¿no? De hecho, el movimiento romántico por naturaleza originalmente no es precisamente eso, no tiene que ver exactamente con eso, ¿no? Y es muy contradictorio. Yo creo que el origen del romanticismo como concepto ya arrastraba unas contradicciones tremendas, ¿no? El que tiene que ver con el sentimiento, la identidad, una exacerbación de cosas que yo detesto. Yo qué sé, el nacionalismo viene del romanticismo, ¿no? Si quieres. Pero a la vez también había algo que tiene que ver con el acto creador. El romanticismo para mí está muy ligado también a una cosa que tiene que ver con el acto creador, con crear desde el amor, que creo que es algo de lo que habla la película también, ¿no? Con esta cosa de amar trabajando, ¿no? Trabajar amando, no sé, o sea, como hacer las cosas eso, con gente que quieres. O
sí, como el acto creador es un acto de amor, ¿no? Eso creo que nace con el romanticismo también y es en la parte del romanticismo que a mí me interesa. Y luego, bueno, no sé, ¿querías ¿Tú decir tienes algo? algún acto romántico o alguna cosa así? Yo es que no, o sea, en materia romántica en parejas, no. Yo soy muy romántica conmigo misma y romantizo mucho la vida y Muy todo bien. esto, pero con el de al lado no mucho. Vale, vale. A mí me pasa una cosa justo con esto que decías, Jonás, que me parece interesante. Bueno, con dos cosas, ¿no?, que estabas mencionando. Uno, el cómo a veces tendemos a asociar los románticos siempre a hacer explícitas las cosas, ¿no? A lo físico, a tal. Yo reconozco que me he perseguido mucho esa idea. Me pasa con las cartas, por ejemplo. Yo escribo muchas cartas o he escrito muchas cartas a los chicos que me gustaban, a los chicos con los que he tenido alguna situationship, alguna cosa en un momento dado, hasta puntos absolutamente ridículos. Viene como de una historia, voy a contar batallita, pero viene como de una historia bastante atrás con un chico del que yo me enamoré, yo creo, bastante locamente en el instituto, que era un chico hetero, que venía de un entorno súper conservador allí en Santander, a priori como de un mundo completamente distinto al mío, pero con el que entablé una relación muy especial. Todos los profesores nos decían, oye, pero ¿tenéis algo juntos? Y él tenía novia, o sea, era una cosa muy rara, pero a él no le molestaba nada de eso. Y yo me medio declaré por Instagram, había una cosa, ahora las redes sociales también han hecho eso, ¿no? Como que el romanticismo de repente explícito o lo que entendemos por romanticismo se manifieste como todo el rato, ¿no? Y haya como esa necesidad todo el rato. Y para mí hubo un momento como de ruptura absoluta. Me declaré por Instagram, él me contestó que lo había visto con su novia y que estaban los dos llorando de la emoción, de lo bonito que era lo que había puesto. O sea, Un acto creador al final, sí, ¿no? absolutamente. Declaraciones de amor. Y él, el día antes de que esto fue el verano antes de mudarme a Madrid, el día antes de que yo me vine a Madrid, me dijo que si podíamos quedar, me acuerdo perfectamente, en una cafetería y me había escrito una carta preciosa, increíble. Yo nunca esperé que él fuese a escribir una carta en el que terminaba diciendo que no me preocupase porque tarde o temprano iba a recibir otra carta más. Esa carta yo no he recibido nunca ninguna carta, pero hay como algo a lo que agarrarte ahí y en lo que luego en mis relaciones posteriores he ido como intentando construir en relación a eso, ¿no? O sea, como que al final... Es que hay algo de eso que está bien, que haya, o sea, un cierto grado, una dosis así ahora mientras te escuchaba. A mí me parece bien, ¿no? Esos detalles, asociamos mucho a la escritura de las cartas, ¿no? O sea, hemos romantizado eso, pero que antes era la manera que teníamos comunicarse, claro. de comunicarnos y tal. Ahora ya pasa a ser un elemento casi como, ¿no?, escribir una carta a mano u otros detalles, ¿no?, que se nos pueden ocurrir. Pero a mí me parece que algo de eso, ¿no?, como de cuidar de detalles y tal, está bien, ¿no? Y que no hay que confundirlo con una cierta, con, no sé, con una idea mala, ¿no?, del romanticismo. Tiene que ver con, sí, con un cuidado, ¿no?, de pronto, con ponerle una atención al otro, dedicarle un tiempo, no sé. Sí, no dar a la otra persona por hecho, ¿no? En relaciones quizá más largas es más difícil mantener ese romanticismo en ese amor repetición del que habla la película, ¿no? En el día a día, en la rutina. Sí, mira, pienso que por ejemplo en La Reconquista, ¿no?, una peli que hice hace años, quizás ese valor de lo romántico estaba más claro, ¿no?, porque tenía que ver con esto de dar una carta o devolver una carta. Tiene que ver con eso que has contado, ¿no? Sí, sí. Devolver una carta que escribiste cuando tenías 15 y que ya ni te acuerdas, ¿no? Sin embargo, ahí prometías una cosa y no eres capaz de, digamos, sí, de estar a la altura de esa promesa, ¿no? O de recordar, no sé cómo, de sostener esa promesa. A mí eso me parecía interesante, ¿no?, cuando hice esa película. También, en realidad, era antirromántica también esa película, o había algo de eso, ¿no? A mí me impactó mucho. Voy a Mételo contar ya. como la secuela de lo otro. Me impactó mucho La Reconquista cuando la vi en el cine y como llegué a Madrid como tan impactado de esta relación que tuve con este chico. Coincidió que yo llegué a Madrid, yo alquilé una habitación en Puerta del Ángel, coincidió cuando La Reconquista se subió a Netflix, más o menos, Sí. en esa época. Entonces, yo reconozco que un par de veces, como muy es abstraído que por te mi pega historia tanto. romántica, me descargué La Reconquista para verla sin conexión en Netflix, en el modo sin conexión, y me iba a las escaleras de las Vistillas. Esto prometo que no es broma, sé que es muy friki, pero no es broma. Muy bonito. Y me iba con los auriculares a escuchar la última escena de La Reconquista qué con la bonito. carta. Era un momento como Wow. catártico, pero ¿Ves? además Eso es yo romantizar no la hablaba vida, con este joder. chico, no he vuelto a hablar casi con este chico, ¿no? Entonces me veo como agarrando las cosas que me encuentro. Pero sí, esto es real. Bueno, sucedió. En fin. Y luego además otro tema que nos gustó mucho en la peli fue el tema de los diálogos que hay entre Itzazu y Vito sobre que la vida está hecha para ser dos, ¿no? Y lo difícil que es, por ejemplo, encontrar una casa
para un individuo, ¿no? Mm. Creo que también, bueno, a mí me toca ahora de cerca porque estoy en proceso de búsqueda de casa y es imposible, Ánimo. he de decir. Y bueno, también es una decisión bastante política, ¿no? El meter esa situación en una película en la que es una realidad de muchas parejas, ¿no? Que se tienen que ir a vivir juntas porque Sí, de muchas solos personas, ¿no? no pueden, claro. Creo que es uno de los temas que más estamos hablando en estos episodios del podcast con los invitados, el tema de la vivienda, que obviamente nos apela mucho, ¿no? Y este tema, ¿no? El tema de cómo parece como que está todo diseñado para que te vayas a vivir en pareja, Sí, que sí, en el para momento en el ser que te dos. vas solo es todo como mucho más complicado, mucho más caro, mucho más... Mm. No sé cómo lo veis vosotros, si era como alguna reflexión que queríais introducir en la película. No, totalmente. Nos parecía como muy necesario, si estábamos hablando de una ruptura, hablar de la problemática de la economía y de que evidentemente sí, parece que el mundo está hecho, o al menos el mundo en las ciudades, ¿no? O el mundo occidental en las ciudades está hecho como para compartir vida, ¿no? O quizá no sé si es una cosa más mediterránea o del sur de Europa, porque quizá en el norte de Europa el Sí, mundo está más más individualista. individualizado, ¿no? Incluso se conoce, o sea, ahora es como muy común esto de decir, dormimos en habitaciones separadas o vivimos separados, ¿no? Como que hay ahora, yo creo, nuevas formas de vivir las relaciones porque a veces estas relaciones convencionales en pareja durante muchos años son casi insostenibles, ¿no? Pero es verdad que a nivel económico es como un problema muy grande. Entonces, escribiendo el guión decíamos, es que en realidad lo divertido es que se vayan a separar pero tengan que ir a buscar piso juntos Es que eso y me mentir, encantó, de verdad. porque si no, no les van a dejar la Total. casa. Entonces, Total. y de querer tanto a la otra persona que estás buscando una casa donde la otra persona pueda seguir siendo feliz sin ti, ¿no? A mí me pasó sobre esto que comentabais vosotras, Laura y Chaso. Yo con mi compañera de piso con la que llevo viviendo 5 años, fuimos a buscar piso y nos lo enseñaban, nos dijeron varias veces, mira, aquí tenéis el cuarto por si queréis tener hijos o queréis tal. Y claro, o sea, mi compañera de piso tiene novio, o sea, no, nada más lejos de la realidad, pero es una realidad bastante heavy que Y la gente nos del pasa. cine, cuando hemos buscado piso, siempre cuando te piden los avales y estas Y los cosas, contratos. y Claro, no tienes un contrato fijo y eres autónomo y eres no sé qué, es tremendo, ¿no? Claro, es como una muy mala profesión. Incluso supongo que si eres una actriz que te va súper bien, también, ¿no? Porque no puedes demostrar... No O sea, no la es tan verdad fácil. no me ha pasado cuando me buscar piso que era una actriz súper no sé qué. Entonces, es verdad que en el momento en que tienes que explicar quién eres, tienes un problema. Claro. Totalmente. Totalmente. Yo quería preguntaros, recogiendo también alguna de las ideas que hemos comentado ya, vosotros además que trabajáis o habéis trabajado con jóvenes, ¿no? Con nuevas generaciones, tanto en la parte formativa como en proyectos, en Quién le impide, en Así hablábamos, que nos encantó cuando la vimos en el CDN. Si sentís que ahora las nuevas generaciones, también los nuevos públicos como espectadores, nos estamos haciendo un poco más descreídos respecto al romanticismo, en concreto respecto al cine romántico, si nos sentimos un poco más desapegados o no, o al contrario, hay como luz o esperanza en ese sentido, si es esperanza la palabra que hay que tener, no lo sé. Todo el rato me decías con la pelota, capullo, para pensar, ¿eh? No, yo creo que hay una esquizofrenia impresionante. O sea, yo Me gusta la... Me encanta. Me gusta es eso. Sí, esquizofrenia, o sea, porque os totalmente. puedo decir, sí, la verdad, la gente tiene la mente más abierta. Sí, hay más libertad, sí. Si pudiera tener 10 años menos y vivir con la cabeza de alguien de 10 años menos, mis relaciones, mi creatividad, mi sexualidad, sería genial. O sea, que hay un montón de pensamientos limitantes que creo que se han limpiado, pero al mismo tiempo yo creo que hay una rémora y un malentendido con los apegos, con los celos, con los controles. O sea, y entonces a mí a veces... la generación Z, ¿no? Digamos que tenía ahora como mucha, pues en Así hablábamos, he tenido mucha relación con gente más joven. A veces me querían vender unas motos que era, amiga, estás en el lodo, igual que estaba yo con 20 años en este tema, simplemente que tienes como más discurso y puedes explicarlo de una manera más, bueno, más elaborada y está sobre la mesa y es genial porque hemos podido nombrar un montón de cosas que antes no tenían nombre. Pero creo que todavía hay mucho que avanzar, mucha tela que cortar, la verdad. Sí, puede ser, ¿no? Lo estaba pensando mientras lo decías, ¿no? Que hay esa contradicción. O sea, que por un lado puede ser que haya en los jóvenes de hoy, si notas, pues un chip, ¿no? Nuevo, ¿no? De pensar las cosas o de tener unas alertas, ¿no? Sobre ciertas cosas. Pero tengo la sensación que luego al mismo tiempo prevalece, hay algo que es, no sé, congénito, o sea, como que lo tenemos ahí el ser humano, ¿no? Que es lo mismo de siempre.
O sea, creo que al final yo, por ejemplo, haciendo Quien lo impide, vale, había temas que eran nuevos o que no eran los temas, digamos, de mi adolescencia, pero luego al mismo tiempo había unos puntos en común. Te diría casi los más importantes, los más esenciales, sigue siendo lo mismo, ¿no? La manera de relacionarse con el amor, con la amistad, con, o sea, los sentimientos al final. O sea, creo que eso, por mucho que no sé cómo decir, la agenda social o cultural o lo que toque esté ahí, lo profundo, lo esencial permanece, ¿no? Para bien y para mal, ¿eh? O sea, es decir, o sea, que creo que luego no cambian tanto las cosas. Esa es mi Y sensación. a nivel de públicos, por ejemplo, porque ahora sí que parece como que están llegando más comedias románticas, ¿no? En estos últimos meses a los cines, desde Estados Unidos como teniendo más éxito en taquilla, en plataformas también hay como más demanda, pero hemos estado como unos años en los que parecía que la comedia romántica no existía, ¿no? Había desaparecido por completo. Claro, no, o sea, pues no sé si me gustaría comprobar eso que dices, ¿no? Porque efectivamente yo sentía que había un poco desaparecido como género o que se había quedado más pues en las plataformas, en un tipo de películas ya más de puro O de consumo. series de adolescentes, Sí. ¿no? Creo Que yo no veía, o sea, yo de pronto me he hecho la reflexión ahora haciendo Volveréis de, ostras, ¿qué comedias románticas he visto en los últimos años que me hayan gustado? Ninguna. O sea, no hay. O sea, no hay. Y los cineastas que me interesan no trabajan ese género, ¿no? Estamos como están a otras cosas, ¿no? En parte también nos parecía interesante hacer Volveréis precisamente por volver a ese género, ¿no? Como acordarnos de esas películas que nos gustaban, que atraviesan toda la historia del cine, ¿no? Que es un género además que inventa el cine, ¿no? O sea, podríamos decir que se inventa un poco con el cine, casi como el western, ¿no? O sea, que es genuinamente cinematográfico. Me parece bien cuestionarlo y tal, pero en realidad, de nuevo, si vamos a las comedias clásicas americanas, ya lo cuestionaban, ya eran súper modernas. Muchas películas que hemos vuelto a ver ahora para hacer esta peli, las estrenamos hoy y serían súper rompedoras y son modernas y son varias de ellas, ¿no? Muchas de ellas, de hecho. Es decir, que es un género que en general la comedia romántica desde el principio era avanzada. Luego yo creo que se hizo más convencional y más conservadora. Los años 80, 90, precisamente, ¿no? Y yo creo que en ese conservadurismo quizá de los 90 es como acaba muriendo, se acaba agotando, pero porque perdió el punch y lo radical que tenía en los años 30, 40, 50, 60, ¿no? Yo es que en ese sentido es verdad que veo una ruptura muy grande entre las comedias, por ejemplo, de Billy Wilder, Mm, que es como un cine de culto, ujú, y que luego hay una especie de vacío en el que los cineastas, que igual que a mí me interesan y las cineastas, no trabajan ese género mm, porque se concibe como algo comercial mm. y como algo, no sé, muy alejado, ¿no? de lo que era antes. Lo que pasa es que yo no sé Pero cómo ha sí que, sin transcurrido. embargo, hay como cierto culto con las comedias de los 90, de Nora Ephron, ¿no? Sí Sí, que sigue pero, habiendo como pero cierto... hubo una frontera que pero de luego es repente verdad que... hubo comedias románticas que estaban solo destinadas a series adolescentes, por ejemplo. mm. No sé si tiene que ver algo también con la mentalidad o la evolución de la mentalidad como sociedad, ya no solo como Totalmente, son, creativamente. son, son ciclos, ¿no? Ya es, a lo mejor de pronto era un ciclo más conservador, ¿no? Del cine, ¿no? Y de pronto ese género un poco que pareció que se agotaba, ¿no? O sea, que también supongo que tiene su lógica, ¿no? Que ahí como que algo se gasta, ¿no? De Y que es pronto. normal que una pareja que se sostiene en el tiempo, decimos que esta peli casi habla más de un tipo de pareja del siglo XX, o sea, que es casi algo que está de modé, ¿no? Aunque al mismo tiempo convivimos con eso todo el tiempo, ¿no? O con nuestras ganas de vincularnos en el tiempo. También ahí decíamos a veces que esta peli es un poco a favor de ese ecologista porque está a favor del reciclaje, o sea que también tiene que ver con, bueno, no porque estés infeliz o insatisfecha en tu vida, a lo mejor tienes que quitarte a la pareja de encima. No es pro matrimonio, pase lo que pase, para nada, ¿eh? Cuidado con eso, que aguantar no tiene ningún sentido, pero sí que es cierto que creo que crecer con alguien, ir pasando etapas, atravesar el tiempo con una persona es un camino, es una aventura fascinante, muy complicada y que el mundo hoy en día no está hecho para eso. Está hecho para un usar y tirar, ¿no? Entonces tiene algo a su manera revolucionario también, curiosamente, ¿no? Sí, Retro-revolucionario. Yo en este sentido me gustaría hablar mucho porque, bueno, yo conocí vuestro cine cuando estaba en la universidad y llamaba a Javier de la Fuente, he de decir, para que me hiciera absolutamente todas las entrevistas, todo lo que De necesitaba, trabajo. llamaba a Javier y decía, por favor, necesito esto, tal. Y me acuerdo que lo que más me llamó la atención, que era una de las primeras veces que veía estas cosas, era que cuando yo veo vuestro cine siento que conseguís algo que es lo que a mí me llevó a estudiar cine, ¿no?
que es que el cine al final está muy ligado con la vida, ¿no? O sea, al final hay una muy fina línea entre lo que es ficción y tu propia vida. Entonces tú ves en pantalla cosas y tratadas de una manera que puedes ser tú. O te han podido pasar a ti, o la recibes de una manera que no está alejado, ¿no? Que no está muy distante de ti. Y bueno, en este sentido creo que Volveréis también trabaja un poco esto, ¿no? Cuando Itxaso está haciendo una peli de su pareja y de ella misma, ¿no? Esto que hablabas, que al final cuando intentas romper con tu vida y también es ahora en este caso era como tu trabajo, ¿no? Está todo impregnado. O bueno, el caso de Francesco en el rodaje de Los Años Nuevos, contándonos esto porque yo cuando lo vi me pareció precioso. O sea, literalmente en la vida real irrumpís en ese momento para que Francesco pueda participar en la peli, ¿no? Y me pareció precioso. Bueno, porque sí, era bonito incorporar el hecho de que Francesco de pronto pues, no podía estar en esta película. Yo quería que estuvieran muchos actores, digamos, ¿no? Que nos han ido acompañando a lo largo de estos años, y de pronto Francesco está haciendo la serie de Sorogoyen y era como, no, va a ser imposible, ¿no? Entonces la decisión fue, pues, ¿no? Se nos ocurrió lo de, pues vamos nosotros a buscarlo, ¿no? Vamos nosotros a su rodaje, ¿no? Y entonces fue bonito también verlo allí de pronto, ¿no? Habiendo crecido, estando en una serie, digamos, importante, y poder filmar eso, ¿no? Poder atrapar algo de eso, ¿no? Generar ese vínculo. Sí, solemos decir que estas pelis van a servir como una especie de álbum familiar de recuerdos, que son pelis con las que estamos envejeciendo y que estamos creciendo y que cada película siempre ocurre, yo creo, incluso con un encargo, ¿no? Siempre cuando has hecho la peli y recuerdas el momento en el que la hiciste, pero en este caso es como un registro de un momento vital, de preguntas que están en el aire, de inquietudes, de preocupaciones, de canciones que amamos, de lugares a los que vamos, de amigas, de amores, ¿no? Como que hay creo que una voluntad de compartir a través del cine las cosas que amamos, ¿no? Y con las que convivimos. Fue emocionante ir ahí, nada, un ratito a rodar eso, ¿no? Que nos dejaran. Sí, fueron muy generosos. También, claro, Sorogoyen es de mi año, ¿no? O sea, es decir, hemos ido haciendo casi en paralelo las cosas, aunque casi no nos conocemos. Él está haciendo de pronto, claro, cuando me cuentan la serie, Francesco, es una serie sobre una pareja, ¿no? Sí. A lo largo del tiempo. Bueno, ¿no? Dices, es algo que está ahí en el aire, ¿no? Está en el aire, ¿no? Pues que estamos pensando cosas parecidas, haciéndola de manera parecida. De pronto él ha llamado a un actor con el que yo he trabajado mucho. Y también recuerdo eso, como rodar allí un poco, irnos y ver y despedir así a Francesco en la calle y como sentir que le dejábamos ahí en medio de ese rodaje, como mucho más grande. Sí, que no se iba con vosotros. Sí, había algo fuerte, ¿no? Que yo creo que también para él probablemente se le debían remover cosas, ¿no? Y bueno, no sé, que todo eso la película un poco lo capture, ¿no? Como lo registre también, ¿no? Sí, desde la ficción de la peli, porque yo voy a visitarle y soy una directora un poquito borde y un poco... luego está la cuestión también autoparódica paródica, también. ¿no? Sí, de reírnos un poco también de nosotros, ¿no? Que la película también tiene que ver con todo eso que decías, ¿no? De vernos a nosotros, poner mucho de nosotros, también en un sentido humorístico, ¿no? O sea, que yo digo que estas pelis que hemos ido haciendo, diría que todas un poco, ¿no? O sea, hay como muestran cosas que están muy cercanas a nuestras situaciones, nuestras vidas, pero también a veces nos reímos, ¿no? de eso, o convocamos algo, ¿no? Que nos da miedo, o de lo que queremos un poco huir, ¿no? O como ponerlo ahí como un espejo, ¿no? A veces las películas te sirven de espejo de ti mismo, también para reaccionar, ¿no? O sea, ¿Y os asustas exponeros o que la gente entienda que os estáis exponiendo más de la cuenta en vuestras vidas privadas o en vuestras vidas íntimas? Sí, a mí claro que me asusta a veces, me digo, pero ¿por qué me meto en este lío si yo con lo tímido que soy y ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué hago esto? ¿No? Que luego me digo, bueno, lo hago para vencer esta timidez, es una forma de superación para mí también el cine, ¿no? De mi manera de ser. Pero muchas veces digo, joder, estoy loco, ¿no? O sea, ¿cómo puedo...? ¿Por qué me expongo así, no? A veces me noto como que me he sometido a mí mismo eso, a una sobreexposición, ¿no? O sea, que sí, tengo un conflicto con eso, te diría, siempre, ¿no? Con cada peli. ¿Y tú, Itxaso? Yo creo que tengo una relación un poco diferente con eso, porque siempre he trabajado con materiales biográficos. También al ser actriz, pues estás más acostumbrada y tienes que pasar pues ese peaje y aceptar que estás sobreexponiendo tu cuerpo, tu cara, tu alma, ¿no? De alguna manera a través de personajes, pero siempre he trabajado desde mí, entonces
y con la tristura también, ¿no? O sea, siempre he hecho como una... Para mí es siempre material creativo, la propia vida, intentando no ser una egocéntrica narcisista, intentando que eso pueda... O sea, creo que cuanto más íntima me pongo o se pone una creadora, un creador, más puede llegar a los demás, ¿no? Y yo creo que en realidad es esa idea No, la que claro, prevalece. sí, Si sí. no, no lo haríamos, ¿no? Pero ¿quién necesita hacer eso ya? No sé. Y en la peli además es una cosa que me gustaría también hablar de cómo buscamos la validación, ¿no? Cuando estamos en procesos difíciles, la peli al final va de cómo se lo cuentas, ¿no? A los demás lo que vas a hacer. Y no es que se lo cuentes, es que le preguntas, ¿crees que esto está bien? Para que te digan sí o no, y eso va a condicionar tu decisión, ¿no? Al final se va a impregnar de una serie de matices que tú de serie no los llevabas porque bueno, tiene una importancia, ¿no? Las palabras de la gente que te rodea. Y bueno, como no encuentran la solución, se van a las cartas, ¿no? Que es una cosa que también me parece muy curiosa, pero que al final lo hacemos, ¿no? Cuando no encontramos un camino correcto o creemos que no es el camino correcto, nos atamos al azar y decimos, aquí estamos, ¿no? Y bueno, en este sentido me gustaría preguntaros cómo veis, ¿no? Estas validaciones externas que buscamos en las miradas de los otros. Bueno, es que yo siempre he pensado esto que cuando vas a hacer algo, ¿no? O estás rumiando cualquier cosa, ¿no? Una decisión importante, vital, profesional y tal, hasta que no lo oficializas compartiéndolo con otros, hay algo que no sucede, no acaba de suceder, no acaba de ser real, ¿no? Parece que mientras está en tu cabeza solo puedes estar pensando algo, pero es el momento en que lo compartes con tu mejor amiga, tu pareja, quien sea, cuando lo haces oficial, ¿no? Incluso esto lo pienso, por ejemplo, con las películas, ¿no? O sea, cuando el momento en que empiezas a hablar de estoy pensando hacer esto, tal, y lo pones en voz alta y ves la reacción del otro, es una manera también de mejorar, ¿no? Eso lo contaba Jean-Claude Carrier, ¿no? Que era un gran guionista, decía eso, que para él los guiones realmente los escribía, los mejoraba a base de ir contando una y otra vez la misma historia a diferentes personas. Esto está también en la película, ¿no? Esta idea de contar la misma historia, que es nos vamos a separar, vamos a hacer una fiesta y cada vez una respuesta un poco diferente y seguramente cada vez tú lo vas contando de una manera diferente, ¿no? Algo va cambiando, ¿no? Y en realidad la vida funciona así, ¿no? O sea, con casi todo vamos contándolo, ¿no? Muchas veces lo mismo, nunca exactamente igual a diferentes personas, y en ese ir contándonos las cosas las vamos también descubriendo, las vamos cuestionando, vamos avanzando. O sea, hay algo ahí que a mí me gusta mucho del diálogo en general, en las películas, ¿no? Y en estas películas de diálogo, que es como que llegas a algo a través del diálogo, llegas a algo a través de contárselo al otro. De pronto surge una idea o hay un cuestionamiento que no surgiría si no lo has hablado, ¿no? Si no lo has dicho. Sí, como que puedes llegar más lejos, ¿no? Cuando compartes las cosas. También creo que la pareja es muy buen lugar como testimonio de la vida del otro, ¿no? Y hay algo de que creo que tu pareja también te mantiene el marcador, ¿no? Y sabe cuando te estás volviendo a hacer la típica cosa que no deberías hacer, y de alguna manera esa mirada a veces también te cansa por eso, porque también te reta a ser mejor, o al menos a no ser peor, espero. Pero creo que en la peli también funcionan los amigos, las amigas, funcionan también como testigos de algo. O sea, que tú a veces dices, voy a hacer esto, y lo cuento precisamente para que el otro también te pueda decir, ¿por qué no lo dijiste que lo ibas a hacer? ¿No? Es como una promesa que compartes para que el otro te ponga ahí también. Sí, o sea, me pasó de hecho cuando la primera vez que le conté a Miguel Ángel Rebollo, que es mi director de arte, ¿no? Y que es un colaborador muy importante para mí. Me acuerdo, íbamos caminando por la calle, vamos hablando de películas, haciendo fotos a espacios, y le digo, creo que me gustaría hacer una película sobre esto, ¿no? Era una pareja que se va a separar y celebra una fiesta. Y se paró, se miró y me dijo, ¿qué frivolidad es esa, ¿no? Ten cuidado, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer eso, ¿no? Y esa reacción suya tan casi violenta también me hizo ver, digo, hostia, cuidado. O sea, esta es la cuestión de esta peli, es que efectivamente está rozando algo que es un poco frívolo, pero también eso me sirvió para decir, me interesa. O sea, precisamente por esa reacción que ha tenido él, eso me interesa. Está en la película al final un poco esa reacción, ¿no? Del hermano, ¿no? Un poco. Total, sí, sí. ¿Pasáis muchos filtros a vuestras ideas, a vuestros guiones, a vuestras creaciones con amigos, con compañeros? ¿Qué dirías ahí? Yo creo que tú muy pocos. Muy pocos, ¿no? Puede ser. Muy Sí, pocos. es un tema, es una buena pregunta. Siento que es verdad que a lo mejor ahora menos que hace años.
también, de verdad, porque no es por una cosa de no necesito que nadie me diga las cosas, sino porque tampoco quiero no quiero molestar, no quiero cansar a la gente. También lo vivo desde el otro lado, ¿no? Muchas veces la gente te pide opinión de algo, de un guión, de una peli, de un montaje, y está bien, a veces me gusta darlo, pero también es cansado, y también pienso, la gente tiene que hacer... A veces me veo yo mismo opinando a otros, o cuando he dado clases, o talleres, o esto que ahora se lleva tanto del ¿cómo se llaman? Mentorías. Sí, esto. Y digo, y me he sentido mal porque digo, si lo que me interesaría es que esta persona realmente lleve a cabo lo genuino que tiene dentro, no que yo le ayude a conducirse, ¿no?, por lo que en el fondo yo haría o se supone que yo tal, ¿no? U otros. Entonces ahí tengo un conflicto con eso. Prefiero que al final la película sea más imperfecta, pero más propia, más genuina, ¿no? Para bien y para mal. Y a la vez no quiero como dar el coñazo, no sé, como el peñazo, ¿no? Como a la gente con mi película, mi creación, mi tal y cual, ¿no? Sí, en la peli esta escena de, bueno, típico momento, ¿no? Muestras un corte de tu peli y a gente que respetas, pero que a veces también sabes que quizá no es su tipo de cine, o sea, es interesante, pero wow, puede ser muy doloroso, ¿no? También. Y al mismo tiempo que creo que todas anhelamos, por lo menos si eres artista, si estás creando cosas, anhelas una verdadera conversación sobre lo que estás haciendo y lo difícil que es decir la verdad también a gente que quieres, ¿no? Y creo que hay que guardar a esas personas como en un lugar de... Sí, pues muy sagrado, ¿no? Porque son personas que en un momento dado te van a decir la verdad. Es tan difícil, ¿no? Vivimos en un mundo donde al mismo tiempo yo cuando doy feedbacks intento siempre ser constructiva porque sabes que lo otro puede destrozar a la otra persona. Cuando ponemos algo ahí estás poniendo tu corazón y puedes destruir a la otra persona, y creo que siempre hay que intentar estar como a favor y no intentar ver aquello que tú quisieras ver sobre la obra de la otra persona, sino tratar de realmente entrar en su cerebro y en su creatividad y no forzarlo, ¿no? Es muy complicado. Entonces... Ahí hay una tensión, ¿no? Entre decir la verdad y ayudar o no. Sí, al final yo creo que cuando haces una película también la parte buena es que es algo muy colectivo, siempre. Entonces creo que el filtro para mí está sobre todo ahí, en los colaboradores. Eso, como he contado antes con Miguel Ángel, sé que me va a hacer o Marta Velasco, mi montadora, o Laura Renau, Santi Racaj. O sea, son gente que me hacen muchas preguntas, ¿no? O sea, que esos son mis filtros, siento que son ellos, ¿no? Con los que tienes que ir compartiendo y bueno... Y que tu equipo son gente superpower y que son todos irredentos, rebeldes. Nadie te dora la píldora, quiero decir, ¿no? Eso no me gustaría tampoco, ¿no? Tener como un ambiente alrededor donde nadie te cuestiona. No, yo siento que sí, que crea un ambiente donde eso, al contrario, es bastante... Todo se cuestiona, ¿no? Y luego cuando llegan esas miradas del público, de los críticos, de toda la gente cuando la película ya está fuera, ¿eso también os permea de algún modo o estáis ya más protegidos? Bueno, es interesante esto, ¿no? Como... No te sabría decir, la verdad. O sea, como que por un lado intento también permanecer un poquito ajeno a eso, ¿no? O sea, como a no estar demasiado pendiente de lo que dicen los demás. Todo el rato creo que hay un poco de exceso, ¿no? En general, y además es que es como infinito ahora mismo. Entonces yo sí que reconozco que intento... Pero no es que de vez en cuando, sí, claro, lees un texto, una crítica buena, mala, y es interesante, ¿no? Cuando te llegan algunas cosas que has leído. Yo he leído cosas que han escrito sobre mis películas que me han interesado, incluso las malas y tal, y también a veces las buenas te sacan cosas que ni tú mismo has visto, ¿no? Pero me gusta pensar que hacemos un cine que no tiene que gustar a todo el mundo. Para mí eso es muy importante, ¿no? No crear desde ahí, ¿no? O sea, me parece de hecho fundamental, ¿no? Cuando a veces te hacen notar, pues aquí alguna vez periodistas, ¿no?, que me han dicho esto, pues aquí tus pelis no gustan nada, esto, pues me alegro mucho. ¿Por qué tendría que gustarles, no? O sea, hombre, está bien que haya gente que ves que sí, ¿no?, que te sigue y que es importante lo que haces, pero también creo que está bien que haya gente que no. Sí, esta cosa que tú siempre dices, ¿no? Sí, les repito mucho un mantra, una frase, es un aforismo en realidad, Juan Ramón, juntos, que dice gustar, pero no demasiado. No demasiado. Qué guay. Siempre nos lo dice cuando nos asustamos, en plan, no les va a gustar nada a nadie esto es rarísimo. No, pero incluso para la actuación, para todo, ¿no? Para trabajar. También está la cosa esta de quitarse peso, ¿no? A veces de decir, totalmente, mira, me libero y bueno, y que si estás pensando en todas las ideas que tienes loco. Tú misma de ti misma, lo que deberías hacer, no lo que los puedes. demás no sé qué, lo que está de Explotas. moda, lo que no, es que no haces nada. Total. Que... Bueno, chicos, pues para ir terminando, os voy a pedir la palabra. La palabra que os he pedido que penséis, que es
¿qué palabra define cómo sentíais cuando estabais haciendo Volveréis? Ágil. Wow, Estuve ¿vale? ágil. Qué guay, bonito qué está. chula. Sí, es verdad. Tenía que estar ágil. Estaba muy ágil, la verdad. Vamos es que muy Itxaso en esta rápido. peli iba muy enchufada y era un lujo para mí contar con ella. Y con Vito también habíamos trabajado el guión juntos y entonces tenían una sabiduría enorme, ¿no?, con respecto a la peli que estamos haciendo, y esa agilidad que traían. Y yo creo que en concreto Itxaso es como también su personaje, entendía como muy profundamente la película, el ritmo, ¿no?, una serie de cosas. Y eso para un director, ¿no?, como tener una actriz que es tan... fue muy, muy importante. Entonces yo diría, al hilo de esto, mi palabra sería acompañado. Porque Qué bonita. me sentía acompañado en la Qué peli. guay. Sí, era más una peli que necesitaba yo esa compañía, ¿no? Porque necesitaba, o sea, la compañía de siempre, pero como siendo más consciente o dándole más valor que nunca. Digo, esta peli por ellos dos, ¿no?, de entrada, desde la escritura del guión, y luego por todo el equipo, ¿no? O sea, como que fue muy importante para mí, ¿no? Hay algo muy bonito en vuestras pelis y la temporada pasada tuvimos a Irene Escolar hablando de Las chicas están bien, justamente, y nos hablaba precisamente de esas familias que se crean en los sets, ¿no? De darnos la oportunidad también de imaginar otra manera de hacer cine y otros modelos de rodajes y otras formas de rodajes, que yo creo que también por eso vuestras películas han sido como tan inspiradoras o tan importantes para una generación de estudiantes de cine o de personas como que estamos empezando en esta industria, ¿no? Porque es como hay una oportunidad de proyectar o de ver la realidad, al menos desde lo que nos llega a nosotros. Luego en el día a día entiendo que habrá los roces o habrá las discusiones, ¿no? Pero de otra forma de hacer las cosas. Y eso es muy especial, al menos desde lo que nos llega a nosotros. Me alegra mucho que lo digas. Yo le eso. tengo mucha fe a vuestra generación porque pienso a veces que si a vuestra generación les gustan las películas de Jonas, a mí me contratarán como actriz siendo yo viejecita. ¿Sabes? Es un llamamiento. Me encantaría que te convirtieras en una actriz Sí, como de de la la Nouvelle tercera Vague edad. española. Es que en plan, esa tía, vamos a rescatarla. Eso me encantaría. Eso me Bueno, encantaría, si la has crecido verdad. con viendo películas, ¿no?, donde salían unos actores que te gustaban cuando tú eras joven, y luego de pronto estás tú ya después haciendo películas y llamas a esos actores que ahora son mayores, eso es bonito y suele suceder, ¿no? Suele ser un poco así a veces. Veremos. ¿No? Y a mí me encanta cuando la gente vuestra me dice esto, ¿no?, que acabas de decir, que ven nuestras películas como que les dan ganas de hacer cine, o sentís que lo podéis hacer y que podéis como construir vuestro propio modelo. Para mí eso es muy como el mejor halago posible. Qué guay, qué guay. Pues vamos a ir terminando ya. Siempre, al final, estamos en el podcast del European Film Challenge, hablamos de cine, queremos lanzar recomendaciones a la gente que nos esté, a los jóvenes que nos estén viendo y escuchando. Entonces, siempre cerramos con algunas recomendaciones de películas en general. No tienen por qué estar circunscritas a nada en concreto, pero sí que tengan alguna relación con los temas de los que hemos hablado hoy aquí en la mesa. Así que hoy vamos a preguntaros por historias de amor o desamor o afectos favoritas o que queráis recomendar. Hemos hablado ya de La Reconquista, que si no hablaríamos también de ella, y yo, no me juzgues mucho, Laura, me voy a poner un poco gruñón y voy a recomendar películas de desamor o de amores frustrados. Tengo 3, voy a ser muy breve para no irnos por las ramas. Yo quiero hablar de una película de culto del cine español, que también además ha sido muy de culto siempre, pero en nuestra generación de repente tiene cada vez más importancia, que es Función de Noche, de Josefina Molina. Ay, qué bonito. Que es absolutamente increíble y que habla de muchas cosas de las que hablábamos también, de exponerse, de cómo volcamos cosas muy nuestras delante de la cámara y acabas construyendo un relato, yo creo que muy universal y con el que es muy fácil conectar desde un lugar o de otro, a pesar de que no estés en esa situación. Y luego de 2 pelis de cine indie estadounidense que a mí me hacen muy feliz y que no hablan exactamente de amor. Una es Hump Day de Lynn Ramsey, que no habla exactamente de amor, habla de una muy buena amistad entre 2 chicos. Yo creo que me recuerda un poco a mi historia que he contado al principio del podcast, pero que es muy divertida y que habla de otro tipo de afectos y es muy, muy especial. Me gusta mucho lo que hacía Lynn Ramsey y quería ponerla un poco en valor. Y una película que me encantó muy recientemente, que ganó Sundance hace un par de años, que se llama Cha-Cha Real Smooth, de Cooper Raiff, que también habla de amores frustrados por otros sentidos, pero que es como un safe place muy, muy, muy feliz y donde sentirse muy a gusto. Yo creo que a la gente que nos esté viendo o escuchando le gustará. ¿Laura? Yo voy a dar el contrapunto siempre. No tanto. Bueno, sí, No un tan poco de Pero contrapunto. vale. Bueno, traigo Frances Ha,
que para mí marcó, pues igual cuando estaba estudiando en la universidad, para mí descubrir esta película fue muy importante. Los días que vendrán, que estábamos hablando de los límites, ¿no?, de la vida y la ficción, me parece preciosa. Y luego, por ejemplo, la trilogía de Richard Linklater, perdón, no puedo elegir de las tres ninguna película en concreto, pero acompañarles, ¿no?, cuando a lo largo de los años en esa relación que madura, también me parece Tiene esta fascinante. cosa también de familia, que se convierte en familia de los espectadores casi, ¿no? De ir siguiendo Total. como a... Total. ¿Vosotros? O sea, que recomendemos pelis de desamor. un O poco, de que amor, o de actúen. amor. de Igual sí, amor, ahí ya Y libertad recientes o absoluta. clásicos o lo que Lo sea. que Hombre, quieras. aquí se me ocurre una que es como súper evidente del gran éxito un poco del año pasado. Me parece una gran peli, Anatomía de una caída. En el fondo es una película sobre la pareja. Es cierto. ¿No? Porque al final parece que lo del juicio lo toma todo, pero al final es una película que creo que cuenta muy bien. Y algo también en torno al personaje de él, ese personaje en off, ¿no?, del artista frustrado, Sí. que seguramente deprime la pareja, ¿no? Y que eso me pareció que estaba en esa película Estaba como muy bien. muy bien. Y ¿cuál dice una? No sé. O sea, Linklater, por supuesto, yo creo que mi favorita de esas es la segunda, Antes del atardecer, la parisina, es preciosa. Aparte está más en la edad. Pero te diría, mira, por ejemplo, Copia certificada es una peli de Kiarostami que sale Juliette Binoche, que es como mi actriz más adorada, y me parece que hace un trabajo increíble y me encanta todo ese trabajo que hacen entre diferentes historias de amor, ficción, realidad. O sea, es una peli que te lleva hacia un lugar y que al mismo tiempo está trabajando sobre un amor antiguo y súper profundo, ¿no? Y sí, Copia certificada para mí es una peli increíble. Qué guay. Pues nos vamos a quedar con eso, yo creo. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ichas, Ha Jonas, por sido este un ratito placer. que ha sido Gracias. precioso. Nosotros nos escuchamos dentro de 2 semanas con más cine aquí en FacLab Fama, el podcast del European Film Challenge. Chao. Chao.